Señales y vibraciones. ¿Cómo se relaciona la acústica con otras especialidades? La acústica es física pura, movimiento armónico simple, onda, reflexión, difracción, dispersión, refracción, absorción, interferencia, antenas, rango de audición, ecolocalización, espectro de audio, calibración e incluso levitación. En programación hay software acústico, reconocimientos como Shazam, digitalización, reconocimiento de voz, voz digital, minería de datos. La compresión de datos MP3 y MP4 y 4K no se hubiera podido lograr sin la aportación que brindó la acústica. Las últimas aportaciones son, por ejemplo, el interpretador de la conducta. En electrónica, pues el filtrado, pasabandas, compresión, la mezcla, la grabación, los micrófonos, telefonía y también lo último es levitación acústica. En control, pues domótica o por ejemplo Google, Siri, Alexa y los conmutadores telefónicos se están orientando al reconocimiento de voz. En comunicaciones la acústica se está encaminando al manejo acústico por línea de red RJ47. Las plataformas Wheatstone, Dante ya se están ocupando en radiodifusoras, televisoras, cine, teatro, conciertos en vivo y grabados. También se está implementando en los aeropuertos y centros comerciales. Está inmersa en comunicaciones para buzos, para pilotos, milicia, marina y también civil. Pero no solo se detiene ahí, la acústica en la ciencia ha logrado sorprendentes avances. Un ejemplo es la determinación de la radiofrecuencia específica que se usa para detectar el movimiento de los glóbulos en la sangre y lograr así la resonancia electromagnética. También estudió una parte de la biología, en el oído, ancho de bandas en la cóclea, lo que abrió paso a la compresión de archivos digitales, aparato fonador, que se está utilizando para mejorar los sistemas de control, equilibrio, funcionamiento y estudio de los impulsos eléctricos en el cerebro a respuesta de percepción de la voz y el ambiente y la música. Ahora está comprobado a través de imágenes de encefalogramas que escuchar música activa mucho los impulsos cerebrales, pero aprender a tocar un instrumento y su interpretación crea la mayor actividad neuronal de todas. En psicología, la psicoacústica que maneja inhibición lateral, esto es a nivel neuronal, la inteligibilidad, principios gestálticos de agrupación, entre otras cosas. En arquitectura y diseño, la acústica arquitectural y diseño de recintos, disposición de baffles y parlantes, audífonos, AirPods, electrets, todo eso. En música, entender el comportamiento de la música y la voz en el cerebro. El sonido es una onda que se propaga en un medio elástico, y para eso se vale de la vibración. La vibración ocurre en todos los estados de la materia, sólido, líquido, gas, plasma y cualquier otro que se descubra. Ocurre en el planeta, en edificios, en puentes, ríos, en el aire, células e incluso en átomos. La física cuántica nos habla de ello. Entonces, imaginemos una partícula excitada por una vibración. Su modo normal solo es uno, arriba o abajo. Y si añadimos otra partícula, entonces tenemos los modos discretos de vibración. Si tenemos dos partículas que interactúan, sabemos que la fuerza entre 1 y 2 es igual a la diferencial de la partícula 1 entre la diferencial de tiempo. Y la fuerza entre 2 y 1 es igual a la diferencial de la partícula 2 entre la diferencial de tiempo. Y de la tercera ley de Newton sabemos que la fuerza entre 1 y 2 es igual al inverso de la fuerza entre 2 y 1. Entonces, la diferencial de la partícula 1 entre la diferencial de tiempo más la diferencial de la partícula 2 entre la diferencial de tiempo es igual a la diferencial de la partícula 1 más la partícula 2 entre la diferencial de tiempo. Esto es cero y es la ley de conservación de momento lineal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si movemos una partícula con cierta fuerza, esta partícula buscará regresar a su estado de estabilidad con la misma fuerza con que fue impulsada, en tan solo una diferencial de tiempo. Y si integramos otra partícula, los movimientos en cada una son los mismos, pero ahora tenemos ondas constructivas y destructivas que amplifican o disminuyen la amplitud. Esto se nota más si integramos más partículas con un mismo modo de vibración, la partícula varía aún más la amplitud. Por cierto, estas gráficas están mostradas en Loadstring de Falstad, por ahí si quieren darse una vuelta, arriba está la dirección. Ahora, ¿qué pasa si tenemos infinitas partículas y una vibración? Todo el medio vibra. Los extremos vibran menos ya que va perdiendo energía en el trayecto, pero vibran. Solo los más alejados permanecen quietos. Se podría decir que a esa distancia ya no se escucharía el sonido. Esto es un modo continuo. ¿Qué pasa con la vibración en el modo continuo? Entonces nos encontramos la gráfica sinoidal que todos conocemos. Y si sumamos dos frecuencias o tal vez las frecuencias que genera algún instrumento,
En el modo continuo nos valemos de la transformada de Fourier para saber los modos normales que generan la vibración. Y si tienes los modos y quieres saber la envolvente, usas entonces la transformada de Fourier inversa. Pero, ¿cómo saber qué modos utilizo para calcular eso? Pues para eso usamos los armónicos. Los armónicos son las frecuencias que se acoplan a la longitud de la onda fundamental. Es decir, si la fundamental midiera 1, el tercer armónico sería 1/3, el quinto armónico 1/5, el séptimo armónico 1/7, y la resultante es la integral de todos estos, que estamos viendo en color amarillo, y es la suma de los armónicos. Bueno, con esto en mente vamos a pasar a ver los diferentes tipos de vibración, como en cuerdas, en barras, en membranas y placas, en columnas de aire y en tubos recortados. Aquí podemos observar las vibraciones o envolventes de algunos instrumentos de cuerda. Si se fijan, las envolventes son muy similares. Aquí lo que varía es la forma de onda y el espectro. Sus formas de onda son llamadas de silla porque parecen una silla cubierta con una tela. Las atenuaciones por lo general son más frecuentes en las frecuencias agudas, excepto en el violín. Por la energía que se necesita para hacer sonar la cuerda, hace que el sonido obtenga esa fuerza y se atenúe más lento. Los tensores de un puente también fungen como cuerdas y vibran a una frecuencia idéntica a la longitud que tengan. Son frecuencias muy bajas, pero los armónicos, que son una porción de la longitud, se acoplan de la misma forma, de tal manera que se puede hacer vibrar los tensores de un puente con sus armónicos. La vibración en membranas y placas es la integral de muchas frecuencias que se generan en esa área amplia que poseen, y por esa razón son potentes. La envolvente da aspecto de ruido o ruidosa, tienen una gran amplitud, aunque también tienen mucha atenuación. Claro, dependiendo de la forma de la membrana o placa, también del tamaño, se pueden observar formas de vibración muy extrañas, y si varías la frecuencia, varía la vibración. La vibración en barras logra una envolvente perfecta, tonos puros, frecuencias fundamentales. Si se fijan en la forma de onda, son sinusoidales, sus atenuaciones son fuertes, pero las envolventes son amplias. Y llegamos a la vibración en columnas de aire. Esta vibración induce de energía a las partículas en su movimiento oscilatorio. No mueve materia, pero las columnas de aire generan tanta energía que las partículas sufren un reacomodo en su sistema. Las columnas de aire generan una fuerza en dirección de su propagación, que empuja la partícula y provoca un espacio o una presión que absorbe otra partícula que se encuentre cerca. Cuando la partícula empujada adquiere la fuerza para volver a su posición, esta ya está ocupada, y la partícula invasora dejó a su vez un hueco que va absorbiendo de manera escalonada todas las partículas del sistema, creando algo así como remolinos en sentido inverso a la dirección de las columnas de aire. Los instrumentos que poseen esta forma de vibración son los de viento. Si se fijan en la envolvente, la parte negativa de la onda es más corta que la positiva, porque la partícula, al no regresar a su posición original, sufre un recorte en la envolvente. Por su gran cantidad de energía, las atenuaciones son bajas, como vemos en su espectro, y las frecuencias son complejas. Otro instrumento que genera columnas de aire es el órgano, que usa tubos recortados de diversas longitudes que vibran con mucha energía, con poca atenuación, y su frecuencia es compleja por los armónicos que se generan dentro del tubo. Aunque para hacer sonar un órgano se use la misma presión en cada uno de los tubos, la longitud de los tubos va a variar la frecuencia. Por último, la voz. A la voz le llaman el instrumento más bello, por la cantidad de tonos, frecuencias, sonidos muy diversos, y esto gracias a su morfología. Si se fijan, las envolventes son muy parecidas entre los agudos y los graves, lo que varía aquí son las frecuencias. Se nota claramente la atenuación de tonos agudos y la poca atenuación de los tonos graves o frecuencias bajas. Bueno, hasta aquí las vibraciones, y vamos a pasar ahora con las resonancias. Todo lo que tenga longitud, volumen y masa vibra, y en su frecuencia natural resuena. Algo muy notorio son los vidrios. Por su área amplia y su volumen delgado, se convierten en membranas dando diversos patrones de frecuencias en su estructura. Los sonidos graves, que son frecuencias bajas, se acoplan de tal manera que los hacen resonar, e incluso con ayuda de temperaturas diferentes tanto adentro como afuera del recinto, pueden llegar a romperlos. Con esto en mente, hablemos de la resonancia en recintos rectangulares. Los vidrios son fáciles de hacer resonar, pero también la estructura de un recinto puede resonar al paso de un camión con cierto peso que genere ondas de baja frecuencia, y también si estamos generando vibraciones que se acoplen a las longitudes, va a vibrar tanto a lo largo, ancho y alto del recinto. Se acoplan 3 frecuencias diferentes, y teniendo esas longitudes se calculan las fundamentales. Esas frecuencias son las que van a hacer resonar el recinto, y en la imagen podemos ver las zonas de mayor y menor energía. Y de aquí pasamos a la onda. La ecuación de onda determina 3 variantes: altura, posición y tiempo.
usando el seno, la amplitud del ángulo por el tiempo, el ángulo por la distancia y el desfase. El seno nos indica dónde está la partícula. Imaginemos que la partícula gira alrededor de un círculo, así que siempre estará a la misma distancia del centro, por lo que la magnitud es el radio del círculo. Según su ángulo y usando el seno, nos indicará su posición. Usando el cálculo del movimiento armónico simple, se determina la posición de la partícula después de cierto tiempo de oscilar. El ángulo de desfase indica la posición inicial de la partícula cuando empiece el movimiento. Por último, se llega a la ecuación de onda por la relación que tiene la partícula con otras partículas del medio, usando el ángulo y su relación con la distancia. Las partículas están acopladas, entonces tienen cierto desfase que nos da la relación con su distancia. Y entonces aparece la onda. La onda no mueve masa, solo energía. Las elongaciones pueden ser mecánicas, electromagnéticas o físicas. En acústica se hace uso de las tres, en diferentes dispositivos como los primeros teléfonos con micrófonos de carbón, hasta las radiofrecuencias usadas en las resonancias electromagnéticas. Como dijimos, las elongaciones no transfieren masa, solo es el acercamiento entre las partículas para provocar la transferencia de energía, un subir y bajar de la partícula alrededor del punto de equilibrio. Si observamos la envolvente de alguna pieza clásica, se puede apreciar los puntos de menor o mayor energía. En la música clásica se aprecian variaciones extremas que pueden alcanzar más de 90 dB en energía máxima y enseguida disminuir a 20 o menos dB. En la música comercial se procura una normalización de frecuencias con limitadores que recortan la energía suministrada a través del sonido, creando un envolvente más constante. Aún así, si hacemos un acercamiento al envolvente, apreciamos el movimiento que adquiere la partícula al ser estimulada por el sonido. Y encontramos que en los acoplamientos de todas las frecuencias producidas en un mismo momento provocan puntos de máxima energía, tanto en el semiciclo positivo, que es cuando la partícula se le imprime la energía, como en el semiciclo negativo, que es cuando usa esa energía para regresar a su posición inicial. Esto se tendría que entender como los giros que da un resorte que no tiene una estructura uniforme. Se le imprime una fuerza inicial que lo saca de su posición y de inmediato busca regresar a ella, pero puede ser empujada de nuevo por otra que le impulsa un poco más fuerte o al contrario, que la regresa con tanta fuerza que lo llevan al inverso, al lado negativo, y entonces buscaría estar en equilibrio en sentido de la aplicación de la fuerza, dando giros coincidentes con la forma de la presión sonora y la fuerza inversa que provocan las partículas del medio. Esto es como cuando estás en un concierto y te empujan y tú empujas al de enfrente. Cuando se acumula la energía, el de enfrente ya te está empujando hacia atrás. Hasta ahora hemos visto el medio en dos dimensiones. Para explicarlo tendríamos que imaginar la transferencia de energía como cuando jugamos Huberman, contrayendo y expandiendo esa especie de esfera. Los nodos serían las partículas que se expanden y se contraen, y la fuente de sonido estaría justo al centro de la esfera. Pero el medio elástico tiene muchas partículas, que a su vez inducen energía a la siguiente capa. Algo así como tener un Huberman dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, que al acercarse a las partículas inducen al siguiente y al siguiente. Y cuando decae la energía comienzan a compactarse de nuevo, e incluso más compacto que cuando estaba en un inicio. Ahora, vamos a hablar acerca de los decibeles. Los decibeles se manejan en una escala logarítmica, pero no tienen unidades, son más parecidos al porcentaje. Así es que con una referencia puedes interpretar el valor de la intensidad. La intensidad es el cuadrado de la presión entre la densidad por la velocidad del sonido. Es decir, la presión es una fuerza opuesta que crece exponencialmente a la presión sonora que aplica el sonido. Un bel es igual a 1 logarítmico, 10 beles es igual a 10 logaritmo, y como dijimos es la relación de dos presiones, y con la ley de los cuadrados y del logaritmo, un decibel es igual a 20 logaritmo de presión 2, que es la incógnita, entre la presión de comparación, que en el caso del aire es 20 micropascales. Por ejemplo, calcular la presión sonora de 94 decibeles. Sustituimos valores y despejamos la presión 2 para darnos cuenta que 1 pascal es igual a 94 decibeles. Hay otros cálculos de decibeles, por ejemplo para la potencia, comparándolo a 1 microwatt, los dBms. Los dBUs, que son para la ganancia, comparándolos al 0.775 volts, que se obtienen de la imperancia de la línea de 600 ohms. Y los dBVs, que son de voltaje, comparados a 1 volt. Y ahora, de los decibeles vamos a pasar al oído. El sistema auditivo está formado por la oreja, el canal auditivo, el tímpano, los osículos martillo, yunque y estribo, la cóclea y el nervio auditivo. La trompa de Eustaquio es un conducto que está conectado a ojos, nariz y garganta y sirve para equilibrar la presión del exterior con la presión de detrás del tímpano. Cualquier variación en presión, ya sea interna o externa, nos dará la sensación del oído tapado. Dividimos el oído en tres: externo, medio e interno.
El externo dirige los sonidos hacia el tímpano, que es una membrana que vibra como lo haría un tambor muy sensible. De ahí transfiere la energía al oído medio, que es como una cámara anecoica, y la trompa de Eustaquio equilibra la presión, pero no pasan frecuencias por ahí. El oído medio transfiere la energía del tímpano a los huesos y de ahí al oído interno. La cóclea, que es el oído interno, está encargada de sentir las vibraciones y transformarlas en impulsos eléctricos. La cóclea está llena de líquido que contiene sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas, glucosas y partículas osmólicamente activas que dan movilidad al líquido y son sensibles al azúcar. Las personas con diabetes reducen estas partículas osmólicas, provocando que el líquido no fluya como debería o con la velocidad que debería, y por esa razón las personas con diabetes tienen problemas en el oído. Si desenrolláramos la cóclea, tendríamos un receptor de frecuencias lleno de líquido en forma de U, donde la presión entra por la ventana oval y se difumina en la ventana redonda, que son los extremos de la U. Las frecuencias pasan por todos los receptores llamados bacilos, pero las frecuencias altas se captan al inicio en la ventana oval y al final en la ventana redonda. Las frecuencias bajas se captan en lo profundo de la cóclea, donde da el giro la U. Sin embargo, como ya hemos explicado, las frecuencias tienen armónicos, de forma que al escuchar un sonido se activan varias zonas de la cóclea al mismo tiempo. Hay un gráfico llamado las curvas de Fletcher-Monson que se trazaron con el estudio de la relación de presión sonora que debe tener las frecuencias para ser captadas por el oído humano. Les llaman contorno de igualdad sonora. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para poder escuchar una frecuencia de 20 Hz tendríamos que utilizar 75 decibeles de presión, mientras que para escuchar 4 kHz solo hacen falta 1 o 2 decibeles. En este punto de 4 kHz se encuentra el llanto del niño, por ejemplo, lo que lo hace muy fácil de captar. Esto es en la primera capa. Si observamos la capa de arriba, por ejemplo la 10, vemos que la diferencia se atenúa. Esto es porque a mucha intensidad sonora se captan casi a la par la mayoría de las frecuencias. En el 2003 se crearon las curvas de Robinson-Dodson, mejorando el modelo, aunque es muy parecido al de 1930 de Fletcher-Monson. Ahora vamos al aparato fonador. Consta de 2 cuerdas vocales, 5 cartílagos, 8 músculos, un hueso ioides y otro músculo del aparato respiratorio que permite el paso del aire. Los movimientos en el cartílago aritenoides cierran o abren el espacio entre las cuerdas vocales y los movimientos en el cartílago tiroides y tricoides abren y cierran el paso lateral del aire. Con estos movimientos creamos los diferentes sonidos que nos han dado el habla y el desarrollo social propio de nuestra especie. Definitivamente sin el habla, el mundo y nuestro desarrollo no hubiera sido como lo es ahora. El coeficiente de absorción. Como ya dijimos, el sonido se propaga en un medio sólido, líquido, gas, lo que quieran. Y por eso cuando escuchamos mucho ruido afuera de nuestras casas, aunque cerremos las ventanas, las cortinas, lo seguimos oyendo, porque se transfiere del gas de afuera al sólido de las ventanas y de nuevo al gas de adentro de las casas. Todos los materiales poseen cierto nivel de absorción de sonido o también la capacidad de reflejarlo. Cada material absorbe o refleja en determinada cantidad una frecuencia específica. Algunos materiales son más absorbentes que otros y por esa razón algunos materiales sirven para reflejar el sonido mientras otros se usan para absorberlo. Dependiendo de lo que se quiera lograr es el tipo de material que debes usar. La siguiente tabla nos muestra los coeficientes de diversos materiales usados en la construcción. Estos coeficientes se adquirieron mediante las técnicas de medición donde se coloca un generador de frecuencias frente al micrófono y se captura el envolvente. Después se coloca la muestra de 1 metro cuadrado de material a medir en forma vertical y se captura de nuevo el envolvente. Por último se coloca el micrófono detrás del material y se adquieren los dados. Las envolventes capturadas se restan primero para adquirir el reflejo de la parte frontal del material y después se usa la convolución para llegar al coeficiente de absorción del material. Este proceso se repite por octavas, a partir de 250 Hz hasta 4000 Hz, es decir, que debe efectuarse una medición en las frecuencias de 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Los coeficientes de absorción bajos son de los materiales reflejantes y los más altos son de los materiales absorbentes. El tiempo de reverberación. El físico Wallace Clement Sabine lo describió como el tiempo que transcurre desde el instante que una fuente sonora se interrumpe hasta que su energía decae a la 1.000.000ª parte de su fuerza original. Esta caída de energía es cuantificada como nivel de presión sonora, que en escala logarítmica corresponde a 60 decibelios. Por eso, el tiempo de reverberación se le abrevia como TR60. El tiempo de reverberación depende de la frecuencia, igual que el coeficiente de absorción. El tiempo que tarda en desaparecer el sonido depende de cuánta energía se absorba en cada reflexión.
La fórmula de Sabines es de 1900, fue mejorada por Eyring y Norris en el 32, incluyendo el campo difuso y una absorción uniforme del recinto, hasta llegar a la fórmula de Arau-Puchats, donde se considera que existía una distribución asimétrica en el recinto. Aquí se muestra el TR para la voz, que es la zona inferior, el TR para la música, en la zona superior, y la zona intermedia como un TR óptimo para espacios que requieran música y voz. La inteligibilidad de la palabra es cuando un orador se le entiende lo que dice. Cuando no existe tal, físicamente es por atenuaciones por la distancia, reverberación del recinto, interferencias de objetos o ruidos. El ruido son frecuencias no deseadas que se acoplan al envolvente del sonido. Los tipos de ruido en el ambiente son tres: continuo, intermitente e impulsivo. El continuo es un ruido que no cesa, como una máquina en constante uso. El intermitente podría ser un avión que pasa o un camión, por ejemplo, aunque si vas dentro del camión, este ruido se convierte en un ruido constante. Los ruidos impulsivos son ruidos espontáneos de muy alto nivel, como cohetes, disparos o martillos demoledores. La exposición a ruidos constantes puede provocar estrés, hipoacusia neurosensorial, que es cuando te hartas del sonido, aumento de presión, dolor de cabeza, insomnio, fatiga, confusión, agresividad, tinnitus y la pérdida de la audición. Así es que hay que tener mucho cuidado. Para terminar, hablemos de la norma de ruido en México, que en términos generales, con ciertas excepciones y variantes por diferentes políticas, se permiten niveles de 68 decibeles en ponderación A, entre las 6 am y las 10 pm, y de 65 decibeles en ponderación A, entre las 10 pm y las 6 am. Utilizando muestreos con sonómetros calibrados, las técnicas de medición y sumas logarítmicas, se lleva a encontrar los niveles en un cierto lugar para saber si se está cumpliendo con la norma o no. El organismo encargado de hacer cumplir esta norma es la Secretaría de Desarrollo Social en la Procuraduría General de Protección al Ambiente. Bueno, eso fue todo, los dejo, gracias por la atención y si tienen algún comentario, pues bienvenido.